Desde que las corrientes principales, tanto del judaísmo como del cristianismo, suprimieron el concepto de la reencarnación hace siglos, en Occidente se le ha dado muy poca credibilidad. Pero en el siglo XIX todo eso iba a cambiar. El lugar estaba situado en el estado de Nueva York, a unos 32 kilómetros de Rochester. Corría el año 1848. El pueblo, la somnolienta aldea de Highsville, tan tranquila y aburrida como podría ser cualquier pequeña ciudad norteamericana. Sin embargo, en la casa de John y Margaret Fox y de sus dos hijas pequeñas, Kate y Margaret, se iban a desarrollar una serie de extraños acontecimientos. Empezó todo a mediados de marzo. La familia comenzó a ser molestada por extraños ruidos. Posteriormente, el día 31 de marzo, la hija más joven, Kate, retó a la fuerza extraña y oculta. Respondiendo a aquellos extraños sonidos, ella hacía un chasquido con sus dedos. En las noches que siguieron, ella y el misterioso ser inventaron una forma de comunicación. Luego, la otra hija, Margaret, empezó a hacer preguntas a la fuerza espiritual. Ella dijo, si quieres decir no, golpeas una vez. Y así durante varias noches seguidas, hasta que se llegó a saber que el espíritu de la casa en la que vivían perteneció a un hombre que había sido asesinado en uno de los dormitorios y enterrado en la bodega. Cuando cavaron en el suelo de la bodega, encontraron un esqueleto humano que estaba enterrado allí, con lo que la historia quedó confirmada. Aunque nunca se descubrió al asesino y el caso quedó sin resolver, lo que el incidente hizo fue avivar la llama del interés público en la supervivencia del alma después de la muerte. Algo que es fundamental en la creencia de la reencarnación. De repente, el espiritualismo y la posibilidad de comunicarse con las almas de los difuntos se hizo muy popular. Un impulso adicional que reforzó el despertar en la creencia de la reencarnación vino del otro extremo del globo, de la hija de un coronel ruso, Elena Ham. Nacida en Ucrania en 1831, ella más que nadie iba a retar el punto de vista tradicional de que el alma no se reencarna de nuevo después de la muerte. Según sus familiares, nació con un halo de misterio que la envolvía. Con frecuencia contaba cosas que resultaban totalmente misteriosas para su familia. Muchas veces no sabían de qué estaba hablando. Ella relataba aventuras que había experimentado, pero que todo el mundo sabía que no habían ocurrido en realidad. Y lo hacía con tal convicción como si las hubiera vivido de verdad. Casi a los 20 años, Elena Ham se casó con un militar que le llevaba más de 20 años. Era el general Nikifor Blavatsky. Esa es la razón por la cual Elena Ham se hizo famosa con el sobrenombre de Elena Blavatsky. Con el transcurso del tiempo, esta mujer se convirtió en una de las fuerzas más influyentes de la pasión popular por la creencia en la reencarnación. Desesperadamente desgraciada en su matrimonio, la señora Blavatsky abandonó a su esposo e inmediatamente se dispuso a viajar por el mundo en busca de conocimientos. Su ansia, investigar las doctrinas religiosas de Oriente. Viajó por todo el mundo: Norteamérica, Europa, Egipto, el Próximo Oriente, la India, el Tíbet. El objetivo de sus viajes era encontrar la sabiduría, la antigua. Lo que hacía era recoger referencias que encontraba en libros, enseñar lo que denominó como la doctrina secreta o la sabiduría de las edades.
Afirmaba que así era la primitiva religión de la humanidad, que la verdad y que la sabiduría de alguna manera se había corrompido o perdido, pero que las religiones aún se servían de ella. Lo que intentaba era redescubrir la autenticidad de esa sapiencia. En 1873, la señora Blavatsky llegó a los Estados Unidos y se encontró con un país dominado por una locura de espiritualismo como consecuencia de las extrañas experiencias de la familia Fox en el interior del estado de Nueva York. Ansiosa por compartir sus experiencias místicas en Egipto, el Tíbet y la India, y para ofrecer una mirada penetrante en la creencia de esas culturas en la reencarnación, la señora Blavatsky acudía a una reunión espiritualista en una granja remota cerca de Chittenden, en Vermont. Allí conoció al coronel Henry Steele Olcott. Los dos iniciaron inmediatamente una gran amistad. En septiembre de 1875, Blavatsky y Olcott crearon la Sociedad Teosofical, una organización dedicada al estudio del ocultismo, la religión antigua y el proceso de la reencarnación. La señora Blavatsky fue una escritora prolífica exponiendo sus creencias en la reencarnación en trabajos monumentales tales como La doctrina secreta e Isis desvelada. La señora Blavatsky y el coronel Olcott, al cabo de unos años, trasladaron su sociedad teosófica a la India, donde podían estar más cerca de los maestros hindúes de quienes querían aprender. En 1884 regresaron a Europa. 7 años más tarde, el 8 de mayo de 1891, la señora Blavatsky moría en Surrey, Inglaterra. Actualmente, ¿cuál es su legado como uno de los primeros exponentes occidentales de la reencarnación y la transmigración del alma? Todos y cada uno de los escritores que hablan de la reencarnación probablemente tengan una deuda de gratitud con Blavatsky. Fue Blavatsky la que nos dio la definición verdadera de la reencarnación. Es uno de los grandes misterios y uno de nuestros más viejos anhelos. ¿Hemos vivido antes? ¿Y después de la muerte regresaremos y viviremos otra vez? Uno de los casos más convincentes de un recuerdo vivo de una vida pasada cogió al mundo por sorpresa al principio de los años 50. El hombre de negocios e hipnotizador amateur Moren Bernstein era muy popular entre sus amigos y socios por su habilidad en adormecer a la gente en una especie de sueño en el que les pedía que recordaran incidentes de su pasado, con frecuencia retrocediendo a épocas como las de la niñez. Sin embargo, en 1952 no sospechó que uno de sus espectadores, Virginia Tighe, recordaría gráficamente incidentes de una vida anterior. Pronto se esparció la noticia de que una mujer de 29 años, madre de 3 hijos, era capaz de recordar una reencarnación pasada. Bernstein le puso el seudónimo de Ruth Simmons para proteger su identidad de una prensa cada vez más curiosa. Bajo los efectos de la hipnosis, la joven mujer se identificaba como Bridey Murphy, nacida en la ciudad de Cork, Irlanda, en 1798. Estas son las grabaciones que se le hicieron durante las sesiones de hipnotismo. ¿Y cómo se llama? Brady. ¿Y por qué se llama así? Por mi abuela, Richard O'Brady. ¿Siempre vivió en Cork? No, también en Belfast. ¿En Belfast? Sí. ¿Cómo se llama el sacerdote? ¿Cómo se llama el padre? Padre John. Padre John. A veces, mientras estaba hipnotizada, la voz de Tighe hablaba con marcado acento irlandés. Aunque ella jamás había salido de los Estados Unidos, recordaba detalles de su casa en Irlanda, su familia y la ciudad donde vivió. Cuando los periodistas investigaron